Bienvenidos a la webinar promocional de gestión de los interesados del proyecto según la metodología PMI. A lo largo de esta tarde, pues veremos uno de los temas que se da en el máster de dirección de proyectos internacionales que tiene ADIC, concretamente en el módulo 2, gestión de proyectos, y se trata del tema 4, gestión de los interesados. Mi nombre es Liliana Grande, soy ingeniera de caminos y soy docente con EADIC en este máster, el de Dirección de Proyectos Internacionales, tanto en el módulo 2 como el 3 como el 8, que es de internacionalización. Como os comentaba, a lo largo de la tarde, nos centraremos en este tema tan interesante en función de lo que dispone el PMBOK. Bien, lo primero que debemos saber es qué es la gestión de los interesados. La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios ¿para qué? Para identificar personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto que yo estoy llevando a cabo. También analizo las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. Y también durante la gestión de los interesados se desarrollan estrategias de gestión adecuadas al fin de lograr la participación eficaz de los interesados en la ejecución o incluso también en las decisiones del proyecto. Ojo, porque es un tema que está muy relacionado con otros dos, que es la gestión de recursos humanos y la gestión de comunicaciones. Ayer tuvimos otra webinar promocional, que vi yo también, que habla de la gestión de los recursos humanos también según la metodología PMI y comentaba esto mismo. Y comentaba también que hay que recalcar un dato y es que el director de proyecto pasa hasta el 90% del tiempo comunicándose, ¿vale? Entonces, la gestión de los interesados también se va a centrar mucho en la comunicación continua con estos interesados del proyecto. ¿Para qué? Para comprender sus necesidades, sus expectativas, para abordar un poco los incidentes que ocurren en el momento, gestionar los conflictos que ocurren dentro del proyecto, fomentar una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. ¿Vale? La satisfacción de los interesados debe gestionarse como un objetivo del proyecto. Bien, ¿conocéis lo que significa ser interesado en el proyecto? ¿Quiénes son los interesados en un proyecto? ¿Me lo podéis decir? ¿Conocéis de qué va? El cliente es uno de ellos, sí. ¿Alguno más? Nosotros, los que estamos efectivamente. ¿Alguno más? Estoy esperando los beneficiados por el proyecto e incluso también los perjudicados. Ahí quería ir yo. Es decir, efectivamente, como comenta Vanessa, es toda persona u organización que se pueda ver afectada tanto positiva como negativamente por nuestro proyecto o que pueda afectar a nuestro proyecto tanto de manera positiva como de manera negativa. ¿Qué pasa? Que quizás a lo mejor por una mala traducción, el patrocinador también dice Sergio y efectivamente es así, quizá por una mala traducción porque el PMBOK está en inglés y se traduce a muchos idiomas, una mala traducción del inglés nos ha llevado a esta palabra, ¿no? Y en el idioma que nosotros tenemos, interesado, muchos de mis alumnos me dicen, esos son los que tienen interés en mi proyecto. Y realmente tampoco tienen que tener ningún interés en mi proyecto. Imaginaros que estamos haciendo un edificio de viviendas en el centro de Madrid. Tendremos que ir a lo mejor, imaginaros que hay un edificio antiguo y yo lo quiero rehabilitar. Pues a lo mejor tengo que ir al registro de la propiedad de la Comunidad de Madrid. Y no es parte interesada en mi proyecto el registro de propiedad, pero sí me puede dar datos, ¿vale?, que afecten de manera positiva o negativa a mi proyecto. No tiene ningún interés, pero sí es un interesado, ¿vale? Entonces ahí hay un poco de duda, un poco quizá por la traducción que se ha hecho del inglés. Entonces, ¿qué debo hacer yo con los interesados a lo largo del proyecto?
¿qué es lo primero que tengo que hacer como director de proyectos? ¿Se os ocurre? Bueno, por lo que veo, ya normalmente a estas webinars también viene gente que no conoce la metodología, pero por lo que veo sí. Mantenerlos informados, dice Vanessa, pero para mantenerlos informados yo tengo que hacer algo antes. Lo primero que tendré que hacer será identificarlos a todos, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que hacer. Y de la manera más temprana posible. ¿Por qué? Porque todos aquellos interesados que se descubran tarde en el proyecto probablemente me van a solicitar cambios y esto va a provocar retrasos, ¿vale? Lo segundo que tengo que hacer es determinar sus requisitos. ¿Qué más cosas tengo que hacer yo con respecto a la gestión de interesados? También determinar sus expectativas, ¿vale? Las expectativas son cosas que los interesados creen que les va a suceder a ellos, a su departamento o a la compañía en general, ¿vale? Como resultado del proyecto. ¿Qué más tengo que hacer? Determinar sus intereses, ¿vale? Es fundamental determinar el nivel de interés que tiene cada interesado en el proyecto, pues para gestionar un poco estos niveles de interés. Determinar su nivel de influencia. ¿En qué interesados me centraré más? En aquellos en que influyan más dentro de mi proyecto, ¿vale? Los de mayor influencia serán en los que yo me centre más, ¿vale? Bien, nos decía Sergio a través del chat, expectativas, intereses, identificarlos a todos, perfecto. También tengo que planificar cómo los voy a dirigir, planificar cómo me voy a comunicar con ellos. Daros cuenta que decíamos que el director del proyecto se pasa el 90% del tiempo comunicándose. Gestionar sus expectativas, gestionar su influencia, el compromiso, comunicarme con ellos, ¿vale? Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, vosotros que ya conocéis la metodología, se divide este tema, el de gestión de interesados, en varios procesos y a su vez cada proceso en entradas, herramientas y técnicas y salidas. Esta es una estructura que mantiene el PMBOK a lo largo de todos sus temas. ¿Qué procesos se ven en gestión de interesados? El primero, identificar a los interesados. El segundo, planificar la gestión de los interesados. El tercero, gestionar la participación de los interesados y controlar la participación de los interesados sería ya el último proceso. Cada proyecto va a tener interesados que se verán afectados o podrán afectar a nuestro proyecto, como decíamos, ya sea de manera positiva o negativa. E importante porque algunos de ellos van a tener una capacidad limitada para influir en mi proyecto, pero otros van a tener una influencia significativa, ¿vale? Sobre él. Entonces, la capacidad del director del proyecto para identificarlos correctamente y gestionarlos, ¿vale? De manera adecuada puede constituir la diferencia entre el éxito de un proyecto o el fracaso. Bien, si nos centramos ya, si os parece, en este primer proceso, lo que primero que podemos hacer es definir el proceso en sí, que es identificar a los interesados. Bueno, pues como su propio nombre indica, es el proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por nuestro proyecto. ¿Pero qué hacemos también durante este proceso? Analizar y documentar información relevante acerca de sus intereses, acerca de su participación, de las interdependencias, influencia, posible impacto en el éxito del proyecto. Todo esto es lo que hace el director del proyecto durante el proceso de identificar a los interesados. Bien, daros cuenta que los interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización. Entonces también pueden, evidentemente, tener distintos niveles de autoridad o pueden ser personas o organizaciones externas, ¿vale? A la nuestra. Para el éxito del proyecto, identificarlos a todos desde el comienzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no he identificado a todos los interesados, de repente me aparece uno al que yo no he informado a lo largo de toda la vida del proyecto hasta el momento actual, es posible
que me pida cambios, ¿vale? Y si me pide cambios, estos cambios son más fáciles de llevar a cabo quizá al inicio del proyecto que cuando el proyecto ya esté mucho más avanzado, ¿vale? Por eso, cuanto antes, mejor. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Yo identifico a los interesados al inicio de mi proyecto y esto ya se termina o no funciona así? ¿Vosotros qué creéis? Es continuo, me dice Vanessa. Vale, de inicio a fin, efectivamente, yo hago una lista de interesados y esta lista se reevalúa a lo largo del proyecto. Vale, bien. Aunque el tiempo con el que cuenta el director de proyecto es un tiempo limitado, debe usarse de la manera más eficaz y eficiente posible. ¿Vale? ¿Cómo? Pues también clasificando a los interesados. Ahora lo veremos en un ratito, según su interés, su influencia y su participación. Teniendo un poco en cuenta el hecho de que la influencia de un interesado o la manera que tiene de afectar a mi proyecto puede no darse o tornarse, ¿vale? Hacia etapas posteriores del proyecto o hacia etapas futuras, ¿vale? Bien. No nos centramos en las entradas, tenemos el acta de constitución del proyecto, los documentos de adquisiciones, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, seguro que ya sabéis qué es todo esto, pero sí nos vamos a centrar en las herramientas y técnicas, ¿vale? En concreto, en el análisis de interesados. El análisis de interesados es una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Vale? ¿Para qué? Para determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Aquí, ¿qué hacemos? Identificamos intereses, expectativas, influencia de los interesados, ¿vale? Y lo relacionamos un poco con el propósito que tiene nuestro proyecto. ¿Qué hacemos también aquí? Pues esto nos ayuda a identificar relaciones de los interesados, no solo con nuestro proyecto y con nosotros mismos como directores de proyecto, sino también con otros interesados del proyecto. ¿Y esto para qué sirve? Esto lo puedo aprovechar pues para crear asociaciones, ¿vale? Para mejorar el éxito o alianzas, para mejorar el posible éxito de mi proyecto. En general, el análisis de interesados lleva los pasos que aparecen ahí en la diapositiva. La primera, identificarlos a todos, ¿vale? Y toda la información relevante. La segunda, analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar y clasificarlos para definir una cierta estrategia de aproximación. Y la tercera, evaluar el modo en que los interesados clave pues, pueden reaccionar o que los interesados clave pueden responder en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito planificar cómo influir en ellos para incrementar su apoyo o para mitigar todo aquel impacto negativo que genere ese interesado en mi proyecto. Entonces, ¿cómo clasifico yo a los interesados? Bueno, pues puedo utilizar, el PMBOK me dice que puedo utilizar varias matrices, como puede ser la matriz poder-interés. ¿Qué ocurre que es, por ejemplo, el ejemplo que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Es una matriz que se representa como aparece en pantalla y agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad, que es lo que denominamos poder, y su nivel de preocupación, que es lo que se denomina interés, ¿vale? Otras formas, podemos utilizar una matriz poder-influencia, sería una matriz similar, solo que en este caso se agruparía a los interesados basándose, como decíamos antes, en la autoridad,
que era lo que denominábamos poder, y en su participación activa, que es lo que denominamos influencia. Otras formas, pues por ejemplo, una matriz de influencia-impacto. La matriz de influencia-impacto agrupa a los interesados basándose, como decíamos en el caso de la matriz anterior, basándose en su participación activa, que sería la influencia, y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o a la ejecución de mi proyecto. Eso es lo que se definiría como impacto. El PMBOK establece otro modelo, ¿vale?, que también se puede representar mediante una matriz, aunque tiene tres componentes. Es el modelo de prominencia, ¿vale? Es el modelo de prominencia, no se ha incluido ninguna imagen. El modelo de prominencia describe a los interesados, los agrupa, basándose en su poder, urgencia y legitimidad. El poder, como ya sabíais, es la capacidad de imponer su voluntad. La urgencia es la necesidad de atención inmediata por parte del interesado, y la legitimidad sí define un poco si su participación es adecuada, ¿vale? Bueno, todo se representaría las tres matrices como el ejemplo que aparece en la diapositiva, y el modelo de prominencia, como tiene que representar tres aspectos, pues en el eje X y en el eje Y podríamos poner, por ejemplo, el poder y la urgencia, y la legitimidad podríamos representarla mediante círculos, ¿vale?, que envolviese a cada numerito que define a mis interesados, siendo el circulito pues más grande o más pequeño en función de si mi interesado tiene una mayor o menor legitimidad, ¿vale? Bien, si tenéis alguna duda de cómo se representaría, puesto que no os he puesto ninguna imagen, podéis, cualquier consulta, si os surge luego, ¿vale?, podéis escribírmelas a esta dirección de correo electrónico que os estoy escribiendo, y estaré encantada de resolveros cualquier duda que os surja. Bueno, aprovecho aquí un pequeño break para comentaros que, aunque seguro que ya lo sabéis, que el PMI tiene un certificado de proyectos, que es el PMP. No sé si sois PMPs, ¿alguno de vosotros sois PMPs? Vale, en el caso de que estéis interesados, existe una serie de requisitos que hay que cumplir. Es una certificación que yo recomiendo porque está muy reconocida a nivel internacional, ¿vale? De las que hay de gestión de proyectos, sin duda, es la más reconocida. Y si tenéis alguna duda, pues de cuáles son los requisitos, me enviáis un email y yo, o incluso si tenéis alguna duda puntual con vuestro perfil profesional, yo os ayudaría. Nos dice Sergio que se está preparando. ¿Y qué tal va, Sergio? ¿Es duro estudiar para el PMP? ¿Es duro o no es duro? Bueno, más o menos, sí. Aunque estarás de acuerdo conmigo que muchas cosas son de sentido común, pero después hay que memorizar muchas cosas. En general, a la gente sí le resulta duro preparar el examen, pero bueno, después hay mucha gente que aprueba de manera fácil. A otra le cuesta un poquito más. Bueno, hay de todo como en todos los sitios. Bueno, pues te deseo mucha suerte, y si tienes alguna duda con respecto al examen o los puntos te suelen caer, yo como... pues mira, dice que aplica su metodología en el trabajo. Lo que le ocurre a mucha gente, pues eso es una facilidad muy grande para ti, porque lo que le ocurre a mucha gente es que en su trabajo es una metodología que está muy, muy bien, pero después en el día a día es difícil de aplicar. No porque no se aplique, que se aplica perfectamente, sino porque en general las compañías son bastante reacias, ¿no?, a cambiar su manera de trabajar. Si la manera en la que yo trabajo me ha funcionado hasta ahora, ¿por qué cambiar? ¿No? Es lo que dice mucho. Entonces, un segundito, ahora vuelvo a leer la pregunta porque si no pierdo el hilo y os contesto.
Entonces, pues tienes mucha suerte porque ya, bueno, tienes mucho andado al trabajarlo, porque mucha gente que lo está estudiando, pues no lo ha aplicado antes, ¿no? Entonces le cuesta un poquito más. Una consulta, estoy matriculada en el máster de dirección de proyectos para empezar el 27. Después de este máster nos certificamos. Vamos a ver, el módulo 1 y 2 son ya de temas para sacarse el certificado, ¿vale? En el módulo 1 y 2, el 2 lo doy yo en concreto, en el 2 se da gestión de interesados, se da gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, riesgos y adquisiciones, ¿vale? Y el resto de los temas se dan en el módulo 1. Tú podrías certificarte al final, porque ya, aparte de tener, hay que acreditar formación, tú ya la tendrías acreditada con el máster. O puedes incluso, si te da tiempo, a certificarte por el medio, no tendrías problema. En los primeros meses del máster se da todo lo referente a la certificación. ¿Vale? Bueno, cualquier duda me escribes. Bueno, pues continuamos. El juicio de expertos. ¿Alguien sabe decirme? Bueno, seguro que sí, porque por lo que veo ya estáis puestos en materia. Juicio de expertos. Nada, pues usamos esta herramienta, ¿vale? Para asegurar que hemos identificado a todos los interesados posibles, ¿vale? Entonces, buscamos un poco el juicio y la experiencia de personas que tengan, bueno, pues una capacidad especial en este tema o pues, que sean más hábiles en esta materia. Por ejemplo, la alta dirección. Otros interesados clave que hemos identificado, ¿vale? Interesados que hayan trabajado en la identificación de interesados en otros proyectos similares. Los que se nos ocurran, ¿vale? Que podemos acudir a ellos. Bien, ojo, porque ¿qué obtenemos del primer proceso? Del primer proceso lo que obtenemos es el registro de interesados, ¿vale? Es la principal salida de este proceso y ¿qué incluye este registro de interesados? Importante, incluye información de identificación, la que aparece ahí en pantalla, nombre, puesto en la organización, ubicación, rol, información de contacto, incluye información de evaluación, requisitos principales, expectativas, influencia potencial, ¿vale? Que mi interesado tiene en mi proyecto. Y después también la clasificación de los interesados como interno, externo, partidario, neutral o reticente. Bien, este registro de interesados debemos consultarlo, ¿vale? Y debemos actualizarlo de manera regular. Decíamos hace unos minutos que no es algo que hagamos al inicio del proyecto y nos olvidemos porque pueden surgir nuevos interesados o incluso alguno que estaba identificado pues puede dejar de serlo, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí todo claro? Pues pasamos al siguiente proceso, que es el de planificar la gestión de los interesados. Planificar la gestión de los interesados es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados. ¿Cuándo? A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo? Analizando sus necesidades, analizando sus intereses y analizando un poco su impacto dentro de mi proyecto. Bien, planificar la gestión de los interesados requiere que pensemos en nuestros interesados y además que desarrollemos pues, una serie de planes viables para llegar a conocerlos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo debo planificar, programar mi tiempo para conocerlos, ¿vale? Sobre todo, a lo mejor en un proyecto grande que tenga un montón de interesados no me puedo dedicar mi tiempo como director de proyecto a conocerlos a todos. Pero ¿en quién me centro? En los principales, aquellos que tienen mucha más influencia en mi proyecto. Entonces yo dedico tiempo a conocerlos, a consultarles de manera periódica a lo largo del proyecto. Es posible que yo no llegue, como os comentaba, a tener una relación de proximidad con cada uno de los interesados, pero no puedo permitirme no relacionarme
con los interesados que son clave, ¿vale? Es importante también planificar maneras para que el equipo de proyecto conozca a interesados externos y se fomente una cierta relación cordial. Es muy importante el tema de establecer relaciones, sobre todo a nivel práctico, ¿vale? En el día a día. Cuanto más cerca esté yo de mis interesados, más cómodos se van a sentir ellos, a lo mejor al trasladarme sus problemas, sus inquietudes, ¿vale? Y de esa manera me resultará a mí más fácil detectar, pues, indicios verbales o no verbales que me puedan, a lo mejor, señalar que algo no está bien, que ese interesado no está contento por algo, ¿vale? En concreto. Esto puede ser un sistema de alerta temprana de problemas dentro de mi proyecto. Cuanto más tiempo paso con una persona, mayor será mi capacidad para reconocer sus inquietudes. Ojo, porque no todos los interesados participarán en el proyecto como yo quiera que participen. Yo quiero interesados que estén todos súper contentos con mi proyecto y que tengan, bueno, voluntad de participar para bien dentro del proyecto. Pero puede ser que no todos estos interesados tengan interés real en mi proyecto. Con respecto al interés y al compromiso en el proyecto, ¿qué tipos de interesados puedo tener? ¿Se os ocurre? Con respecto al interés y al compromiso. Bueno, si se os ocurre me vais escribiendo. El compromiso de los interesados puede incluir desde interesados sin conocimiento en el proyecto hasta interesados neutros, interesados de apoyo o interesados en tener un rol de dirigente dentro de mi proyecto. Pensar en la actitud e interés en el proyecto de cada interesado me va a ayudar a mí a determinar el nivel de compromiso requerido para el proyecto, ¿vale? Para que el proyecto resulte exitoso. Bien, si os parece, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos cuáles son las entradas de este proceso. No nos centramos en las entradas, no tienen mayor importancia. Plan para la dirección del proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Bueno, yo para el examen os recomiendo, ya sé que es complicado, que os sepáis la mayor parte de las entradas, herramientas y técnicas y salidas de los 47 procesos. Bueno, es una tarea que lleva su tiempo, pero daros cuenta de que hay entradas que se repiten muchas veces, como son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Casi siempre están como entradas de todos los procesos. Y además, fijaros cuál era la salida del proceso anterior. Si volvemos atrás, un segundito, la salida del proceso, anterior es el registro de interesados. Si yo vuelvo hacia adelante, la entrada de este proceso, que es el siguiente, tiene como entrada el registro de interesados. Es decir, casi siempre o siempre la salida de un proceso suele ser la entrada del proceso siguiente o siguientes. ¿Vale? Bien. Si pasamos la diapositiva, tenemos aquí herramientas y técnicas. Tenemos el juicio de expertos, que ya lo conocemos de sobra, tenemos las reuniones y tenemos las técnicas analíticas. ¿De qué nos hablan las técnicas analíticas? Bueno, el nivel de participación de todos los interesados hoy en día en mi proyecto, debemos compararlo con los niveles de participación que yo he planificado, que yo requiero para terminar mi proyecto con éxito. Entonces, yo a día de hoy cojo y chequeo, ¿vale?, el nivel de participación que yo había planificado para cada uno de los interesados y lo chequeo con el nivel de participación que tienen a día de hoy. La participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto es crítica, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta todo esto. El nivel de participación de los interesados se puede clasificar como aparece en la diapositiva, como desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder.
¿Qué significa ser desconocedor? Pues que desconoce el proyecto y además también desconoce los impactos potenciales de mi proyecto. ¿Qué es ser reticente? Una persona reticente conoce mi proyecto, conoce sus impactos, pero es reticente al cambio. ¿Qué significa ser neutral? Que ni fu ni fa, ¿vale? Conoce mi proyecto, pero ni lo apoya ni es reticente, ni una cosa ni la otra. Le es indiferente mi proyecto. Partidario es aquel individuo que conoce mi proyecto, conoce sus impactos y apoya el cambio. Y líder es interesado, que es conocedor del proyecto, que es conocedor de los impactos potenciales y está activamente involucrado para conseguir el éxito de mi proyecto. Bien, la participación, ¿vale?, que en un determinado momento tienen mis interesados, se suele documentar mediante una matriz de evaluación de la participación de los interesados, que es una matriz de este tipo, ¿vale? En columna, en la primera columna tenemos por filas el interesado 1, 2 y 3 y en columnas vamos distribuyendo lo que decíamos antes: desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder, ¿vale? Bien, ¿qué vemos ahí en el gráfico? Vemos que donde se pone una C indica la participación actual y donde se pone una B indica la participación deseada. Entonces, si os fijáis en el interesado número 1, la participación actual, que es representada con la C, aparece como un interesado desconocedor, mientras que yo, ¿qué quería de ese interesado? Yo quería que tuviese otra actitud, que fuese partidario, ¿vale? Solo en el caso del interesado número 3 coincide lo planificado con lo que ocurre actualmente en mi proyecto. Bien, ¿qué tenemos como salidas? ¿Vale? El plan de gestión de los interesados. El plan de gestión de los interesados es un plan importante, es un componente del plan para la dirección del proyecto. También se dice que es un plan subsidiario, ¿vale?, del plan para la dirección del proyecto. ¿Y qué conseguimos? ¿Qué tenemos en este plan de gestión? Bueno, pues aquí se identifican las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los interesados de una manera eficaz. Este plan puede ser formal o informal, puede ser muy detallado o poco detallado, en función un poco de las necesidades del proyecto, las necesidades, del tamaño, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Bueno, si no tenéis ninguna duda, pasamos al tema siguiente, que es el proceso de gestionar la participación de los interesados. Lo primero que hacemos, definirlo. Gestionar la participación de los interesados es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer ¿qué? Necesidades y expectativas, para abordar los incidentes en el momento en que ocurren, fomentar la participación, ¿vale?, de los interesados. Bien, ayer, en la webinar de ayer, yo creo que no estabais ninguno de vosotros dos, no me suenan los nombres. Bueno, ayer hablamos de gestión de recursos humanos y hablábamos de cómo solventar los conflictos, ¿vale?, dentro de los proyectos. ¿Hay conflictos y problemas en todos los proyectos, sí o no? El conflicto es inevitable, ¿vale? En todos los proyectos va a haber algún tipo de conflicto, como indicaba Vanessa. Entonces tenemos que saber, como directores de proyecto, cómo gestionarlos, ¿vale? Bien, entonces estábamos definiendo lo que era gestionar la participación de los interesados. Vale, ¿qué incluye? Bueno, pues aquí incluye, por ejemplo, involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto.
¿Para qué? Para obtener más compromiso y un compromiso continuo conmigo y con el proyecto. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un interesado clave que es experto en riesgos. ¿Cuándo lo voy a involucrar más en mi proyecto? Pues cuando hagamos, por ejemplo, el registro de riesgos, ¿vale? Cuando identifiquemos los riesgos de mi proyecto, yo echaré manos de este interesado que además se va a sentir útil, ¿vale? Y se va a sentir, bueno, por así decirlo, se va a sentir importante dentro del proyecto, porque estamos explotando aquello que mejor se le da. ¿Qué hago también durante este proceso? Gestionar las expectativas. ¿Cómo? Con negociación, con comunicación. También abordo posibles incidentes no resueltos, ¿vale? También aclaro y resuelvo incidentes que ya han sido identificados y que no hemos podido subsanar previamente. Bien, la capacidad de los interesados para influir en el proyecto, ¿cómo es con respecto al tiempo o al ciclo de vida del proyecto? ¿Cuándo puede influir más un interesado? ¿Al principio o al final? ¿Se os ocurre? Al principio, efectivamente, es generalmente mayor en etapas iniciales y va a ir disminuyendo a medida que el proyecto avance. ¿Vale? Bien. Bueno, como veis ahí tenemos entradas, plan de gestión de interesados, que ya hemos hablado de él en la tarde de hoy, plan de gestión de comunicaciones, que se da en el tema 9, registro de cambios, que lo veis con el profesor del módulo 1, y activos de los procesos de la organización, que es una entrada que decíamos que se repetía mucho y que servía un poco de regla mnemotécnica para aprenderos todas las entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bien, herramientas y técnicas, dos importantísimas, habilidades interpersonales y habilidades de gestión. Bien, yo no, iba a decir normalmente, pero normalmente no, una vez al año o a lo mejor 2 veces al año hago una webinar que es solo de habilidades interpersonales del director del proyecto y a la gente le gusta bastante. Lo digo por si os coincide alguna vez, pues os animaría a que os apuntaseis a la webinar porque la gente es una de las webinars que más le gusta. A lo mejor sale un poco más de lo que se ve habitualmente. Bueno, ¿alguien puede decirme lo que es una habilidad interpersonal? O, por ejemplo, otro nombre que tienen las habilidades interpersonales. Habilidades blandas. Bueno, Vanessa se ha apuntado al máster, pero ya viene con conocimientos, ya. Vale, sí que son muy famosas hoy en día, ¿no? Entonces, las habilidades interpersonales vienen muy bien descritas en el anexo X3 del PMU. Se les conoce, como decía Vanessa, con el nombre de habilidades blandas y que son, pues son competencias conductuales que incluyen, por ejemplo, capacidades como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, ¿vale? Influencia. Y estas habilidades blandas son activos valiosos a la hora de desarrollar el equipo del proyecto. El equipo de dirección del proyecto puede utilizarlas, ¿vale? Para llevar al éxito a su proyecto. Bien, vienen descritas todas las que define el PMBOK. Evidentemente, el PMBOK define unas cuantas. Si estudiáis más allá de la metodología PMI, habilidades interpersonales, existen muchas más y muchos enfoques, ¿vale? Es todo un mundo. ¿Y qué es importante quedarnos de todo eso? ¿Vale? Que el director de proyecto, el efectivo, ¿vale? El eficiente debe tener un equilibrio entre habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales para llevar a cabo una correcta gestión del proyecto. De ahí una pregunta muy típica que dice, ¿es suficiente con que el director del proyecto tenga habilidades técnicas?
No. ¿Vale? No es suficiente, tiene que tener habilidades de gestión, habilidades interpersonales. Las habilidades técnicas ayudan, por supuesto. Entonces, os voy a hacer una pregunta. Os voy a decir una serie de habilidades, como pueden ser, por ejemplo, el liderazgo, el desarrollo del espíritu de equipo, la motivación, la comunicación, la influencia, la toma de decisiones, la negociación, la gestión de conflictos y os sugiero que me elijáis solo una y me digáis cuál es la más importante para el director del proyecto. Repito, os digo unas cuantas. Liderazgo, desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, toma de decisiones, negociación, gestión de conflictos. Creo que fueron esas las que os he dicho. ¿Cuál creéis que es para vosotros? Sergio dice liderazgo. Y a ver qué nos dice Vanessa. Gestión de conflictos. Bueno, claro, evidentemente ninguna respuesta es correcta, son todas igual de correctas, ¿vale? Porque esto es una opinión personal. Yo soy de la opinión de Sergio, ¿no? Porque yo no entiendo a un líder sin habilidades de comunicación, sin que sepa gestionar conflictos adecuadamente, ¿vale? Un líder que no sepa negociar no es un líder, entonces parece que el liderazgo no engloba otras cosas. Pero es curioso porque normalmente cuando hago esta pregunta, que la hago en todas las ediciones del máster en este tema, o en otros que hablan, o cuando doy la webinar esta que os comentaba de habilidades blandas, y es muy raro que la gente me diga liderazgo. La que más se repite siempre es la de comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, Vanessa decía gestión de conflictos, evidentemente eso también es correctísimo, no hay, vale, en el máster, pero como os decía, todas son correctas, ¿vale? Bienvenidas. Para mí, yo comparto la opinión con Sergio, pero ya os digo que normalmente en un 80%, 90% de las ocasiones, la que gana siempre es la de comunicación. Vale. Bueno, continuamos. Nada, de habilidades blandas no decimos mucho más. Como os decía, hay muchas otras, ¿vale? Si queréis investigar un poco, pues podríais hablar de creatividad, asertividad, empatía. Hay unas técnicas, ¿vale?, que son muy conocidas, que son las técnicas creativas de Bono y de Osborne, o el pensamiento lateral, la tormenta de ideas, que sí que se ve en el PMBOK, ¿vale? El método Scamper, existen 1000. El arte de las preguntas, los mapas mentales, ahora no me acuerdo de ninguna más, pero existen 1000, pero que el PMBOK evidentemente no recoge porque no lo puede recoger todo, ¿vale? Ya es un libro suficientemente amplio. Habilidades de gestión. El director de proyecto aplica estas habilidades ¿para qué? Para coordinar y armonizar el grupo y obtener los objetivos que necesita conseguir. Por ejemplo, las cosas que aparecen en la diapositiva: facilitar el consenso hacia los objetivos del proyecto, ejercer influencia sobre los interesados para que apoyen al proyecto, negociar acuerdos con el fin de satisfacer necesidades y modificar el comportamiento de la organización para aceptar los resultados del proyecto, ¿vale? Estas serían algunas. Como salidas no nos centramos mucho: registro de incidentes, solicitudes de cambio y 3 actualizaciones, pero no tienen más importancia. Cuando veáis el PMBOK por completo sí que todo tendrá importancia, pero en la webinar de hoy no lo tiene. Bien, vamos a hacer como una especie de ejercicio así práctico, rápido, ¿vale? Yo os pongo alguna descripción, ¿vale? Y vosotros me decís cómo gestionaríais vosotros a los interesados. Por ejemplo, la 1 es muy fácil porque ya os la he contestado yo hace un ratito. Imaginaros que tenéis un interesado con un alto interés en el proyecto
influencia baja y es experto en riesgos. ¿Qué hago yo en la gestión de interesados? ¿Se os ocurre algo? Pues puedo invitarlo, como os comentaba antes, a participar en el proceso de gestión de riesgos de mi proyecto, ¿vale? Bien, a ver, hacemos solo otro ejemplito. Siempre me gusta, en las webinars que hago, hacer ejercicios un poco prácticos y llevar un poco la teoría a la práctica, ¿vale? Porque si no, bueno, se hace un poco denso. Y ya no solo eso, tampoco, si no los hacemos, no sé si la gente está interiorizando bien lo que estamos dando en teoría. Por ejemplo, vamos a hacer otra, dejadme ver una que tenga así un poco de interés. Imaginaros uno que tenga interés alto, influencia alta y que apoye el proyecto. Interés alto, influencia alta y apoya el proyecto. Era el número 4. Bueno, pues es el interesado perfecto. ¿Vale? Porque me apoya en todo, además tiene influencia e interés alto. Pues ¿qué hago con él? A todas las reuniones, lo mantengo informado, que me pide que me solicite información, se la doy, o sea, todo perfecto con este. Pero imaginaros el interesado anterior, que tiene interés alto, influencia alta, pero que no apoya al proyecto. ¿Qué hago con él? Lo primero que tengo que saber es intentar indagar por qué no está apoyando mi proyecto, ¿vale? Y una vez que yo intenté persuadirlo, dice Sergio, a saco ya, y una vez que yo sepa las razones por las que no apoya mi proyecto, pues ya trazaré un plan, como diría Sergio, para persuadirlo, trazaré un plan para gestionar a este interesado atendiendo un poco a las razones que acredite de por qué no apoya mi proyecto. Bien, no nos centramos más, una pena, pero se nos está acabando el tiempo y aún nos queda un proceso entero por ver. Vamos al de controlar la participación de los interesados. ¿Qué significa esto? Significa monitorear las relaciones de los interesados con el proyecto y una vez que yo las he chequeado, debo ajustar estrategias y planes para involucrar a los interesados, ¿vale? Como entradas, ahora sí nos vamos a centrar en dos. Por un lado, tengo el plan para la dirección del proyecto y por otro lado, los documentos del proyecto. El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan de gestión de interesados. La información que se utiliza, en concreto en este proceso, en el de controlar la participación de los interesados, es la que os he puesto en la diapositiva. Por un lado, el ciclo de vida para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase. El modo, por ejemplo, en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos de mi proyecto. El modo en que se cumplirán los requisitos de recursos humanos, ¿vale? El modo en que se tratarán y estructurarán en el proyecto roles y responsabilidades. El modo en que se estructurarán también las relaciones de comunicación o se haga en general la gestión del personal. Comentaba en la webinar de ayer que es muy importante que todos los interesados tengan sus roles y responsabilidades bien definidos. ¿Por qué? Porque yo, si imaginaros que Vanessa es mi jefa, si yo no sé lo que Vanessa espera de mí, difícilmente voy a acertar, ¿vale? Con lo que haga. Entonces, yo necesito saber qué se espera de mí. Y en función de eso, bueno, pues podré hacer un buen trabajo. También, bueno, pues un plan de gestión de cambios. ¿Qué tengo yo con este plan? Pues documenta el modo en que se van a controlar, ¿vale? Los cambios. Y también se incluyen aquí las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados. Para los documentos del proyecto, para controlar un poco la participación de los interesados, se pueden utilizar como entradas de apoyo pues múltiples documentos del proyecto.
como pueden ser, por ejemplo, el cronograma, como puede ser el registro de interesados que ya conocemos, como puede ser el registro de incidentes, ¿vale? El registro de cambios, las comunicaciones del proyecto. Estos son los que nos define el PMBOK en este caso. Herramientas y técnicas, en este caso tenían más importancia quizá las entradas. Herramientas y técnicas, no nos centramos mucho en esto, sería el sistema de gestión de la información, el juicio de expertos y también las reuniones. Bien, como salidas, aquí sí nos vamos a centrar un poquito. Salidas tenemos, nos vamos a centrar solo en las solicitudes de cambio, ¿vale? Y en las actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Qué podemos decir de las solicitudes de cambio? El análisis un poco del desempeño del proyecto, ¿vale? Y las interacciones que se desarrollan con los interesados, pues, ¿qué me va a generar? Evidentemente, puede que en ocasiones me genere solicitudes de cambio. Bien, estas solicitudes de cambio se procesan a través de un proceso que se denomina realizar el control integrado de cambios y que vosotros, bueno, Vanessa, verá en el módulo 1. Aquí, ¿qué hay que destacar? Hay que destacar tanto acciones correctivas como preventivas. Las acciones correctivas incluyen cambios que ajustan el desempeño futuro esperado del proyecto, alineándolo un poco con, alineándolo directamente con el plan para la dirección del proyecto. Las acciones preventivas pueden reducir la probabilidad de incurrir en un desempeño negativo del proyecto en el futuro, ¿vale? Esa es la diferencia. Y después, haciendo un poco referencia a los documentos del proyecto que se actualizan después de este proceso, que es el de controlar la participación de los interesados, ¿qué hacemos después de terminar este proceso? Bueno, pues actualizar tanto el registro de interesados como, si fuese necesario, el registro de incidentes. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí todo lo que podemos ver hoy sobre gestión de interesados.